Muy bien, vamos a abrir el texto bíblico en el que vamos a meditar hoy y está en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, ¿vale? Estamos ahí en el capítulo 11 de Hebreos y vamos a buscar los versículos del 4 al 7. Ya sabéis, este capítulo es un capítulo que nos habla acerca de la fe y de aquellos héroes de la fe a los que podemos imitar, y vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas acerca de estos héroes de la fe, ¿vale? Muy bien, pues vamos con ello. Capítulo 11 de Hebreos, versículos del 4 al 7, y dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me permitís hacer aquí un alto? Y sin gafas no puedo ver. Y sin fe, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero, según la fe. ¿El mejor premio en la vida para ti, cuál es? ¿Cuál es el mejor premio que has recibido? Oye, yo he recibido muchos premios en la vida, pero hay uno que me marcó para siempre en la manera de actuar, de vivir, de la responsabilidad y tantas cosas más. Cuando hice el servicio militar, yo estaba destinado en unas oficinas con un teniente coronel, con un comandante, con un subteniente. Y constantemente la unidad donde yo estaba, cada cierto tiempo tenía que hacer unas maniobras militares. Así que toda esa plana de oficina, que éramos los responsables de organizar la maniobra, pues teníamos que ir. Así que uno de esos, como eran las islas, una de esas maniobras fue en otra isla, en la isla de en Fuerteventura, fue en Fuerteventura. Y entonces fuimos a Fuerteventura, y la manera en la que fuimos a Fuerteventura, ya que eran unas maniobras militares del ejército de la marina, o de infantería de marina, pues teníamos que ir en barco, así que fuimos en barco. Fuerteventura no estaba tan lejos, pero había que ir en barco, y íbamos en la cubierta del barco. No sé si fueron 8 horas, 9 horas, salimos a las 7 de la mañana en barco y llegamos allí no sé a qué hora. Puedes instalarte, montar las tiendas, montarlo todo y tantas cosas más. Y estuvimos allí, hicimos las maniobras militares durante 5 o 6 días, no me acuerdo exactamente. A la hora de la vuelta, teníamos que volver otra vez en barco. Mi compañero y yo éramos 2 compañeros, o sea, 2 cabos que estábamos allí para ir de vuelta, y teníamos que ir con todos los reclutas otra vez en barco. Y entonces mi compañero, no sé qué se tomó ese día, pero algo bueno no, se le ocurrió hablar con el comandante para decirle que, claro, no, perdonad, estas maniobras en barco fue a La Gomera, ¿ves? Yo estoy mezclando cosas aquí. Estas maniobras en barco fue a La Gomera. La otra fue que en el viaje de ida mi compañero y yo fuimos con el comandante y el teniente coronel, fuimos en un avión militar, ¿vale? A la vuelta, el capitán de la compañía quería que nosotros volviéramos en el barco con los reclutas porque él necesitaba ayuda. Entonces el comandante le dijo, no, uno de los 2 tiene que venir conmigo, o los 2 tienen que venir conmigo. Entonces él pensó, mejor que vaya uno y el otro. Y mi compañero, no sé qué se tomó ese día, pero empezó a discutir con el comandante, iluso de él. Yo lo estaba mirando y digo, de aquí te vas a la prisión militar. Porque empezó a discutir con el comandante, porque usted tiene una estrella de 8 puntos, que es de mucha más autoridad que 3 estrellas de 6 puntas, que es la del capitán, Y yo allí viendo aquella discusión, calladito la boca, digo, mejor me callo, que estoy más guapo. ¿Qué te parece que dice el comandante? Me lo pensaré, mañana por la mañana les digo algo. Por la mañana nos levantamos, hablamos con el comandante, como cada mañana, para las instrucciones.
Y el comandante dice, Vázquez, tú vas conmigo en el avión, de la Rosa tú vas en el barco con los demás. Para mí fue un premio, te aseguro que, porque ya yo había tenido la experiencia de ir a La Gomera en barco, aquello era una pesadez impresionante. Porque no era uno de estos barcos cómodos y rápidos, ibas en la cubierta allí amontonado con un montón de gente. Y para mí fue un premio. Fue un premio. Ya después, lo que viene después no es grato de contar, porque mi compañero la tomó conmigo pensando que yo le había hecho la cama, que yo era de menor rango que él, y bueno, da igual. Pero yo tuve un premio, y él no. El caso es que, ¿cuáles son los premios que tú has tenido? ¿Cuáles son los premios que tú has disfrutado en tu vida? Aquellas cosas que tú dices, ¿esto es una recompensa o esto es un galardón? Tal vez te esforzaste y tuviste una medalla por algo que intentaste lograr y lo lograste. Tal vez hiciste otro montón de cosas y entonces tuviste un galardón. Hay quien recibe una medalla por sus méritos. ¿Cuál es la cosa que tú has hecho por lo cual has recibido un mérito? Porque el texto que acabamos de leer nos enseña a nosotros que el mérito mejor y el mejor galardón que nosotros podemos tener es haber conocido a Jesucristo, tener fe en Él y tener su presencia en nuestras vidas. Poder disfrutar de Él, ese es el mejor galardón. Por eso, el premio es Él. Dice, ¿qué premio puedo esperar por ser un hijo de Dios? La presencia de Dios. No sé qué más quieres esperar, no sé qué más puedes esperar, porque lo que mejor recibimos es la presencia de Dios en nosotros. Mira, en este pasaje empezamos a ver ahora aquí la lista bastante larga, aunque a la vez corta, de todos esos héroes de la fe, de toda esa gente que tenía o necesitaba mostrar su fe y no solamente decir que tenía fe. ¿Me dais un segundo? Porque está aquí este muchacho y se ha decidido que no quiere trabajar y voy a tener que hacer otra cosa. Que si no, no puedo ver mis apuntes y quiero ver mis apuntes hoy. Ahora sí. Gracias por el inciso, gracias por la paciencia. Aquí empieza la lista de héroes de la fe. Y empieza por un hombre llamado, en el Antiguo Testamento, empieza por un hombre llamado Abel. Y Abel mostró su fe cuando ofreció a Dios un sacrificio mayor que el de Caín. Fíjate que la diferencia no estaba en la sustancia del sacrificio, en la cantidad, no estaba en la cantidad. La diferencia, según Génesis capítulo 4, era la actitud de los dos hermanos. Y en Génesis capítulo 4 lo puedes leer. Porque a Caín se le dijo que su ofrenda hubiera sido aceptable, y estaba bien, pero lo que agradó a Dios fue la ofrenda que dio Abel. Caín era un labrador y Abel era un ganadero. Caín le trajo a Dios una ofrenda de aquellos productos de la tierra y Abel, como pastor, le trajo a Dios una ofrenda de sus ganados. Y Dios prefirió la ofrenda de Abel a la de Caín. Y Caín, amargado por envidia, mató a su hermano y se convirtió en un despreciado. Nada indica por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel. Y aquí podríamos sacar algunas pequeñas conclusiones. Porque la Biblia no nos dice por qué lo prefirió, solamente que a Dios le agradó más. Lo único que una persona puede ofrecer a Dios es su posesión más preciada. ¿Cuál es tu posesión más preciada que puedes ofrecer a Dios? La vida. Tu vida. Entonces, esta vida en sí misma tiene mucho valor. Y nos enseña la carta de Hebreos, lo hemos visto, que el poder de la vida o la autoridad de la vida está en la sangre. ¿Os acordáis? Que la autoridad está en la sangre. Y cuando se derrama sangre, la vida entonces se acaba. Entonces, según este principio, o según esto que nosotros ya sabemos, conforme a lo que la Biblia sí enseña, el único verdadero sacrificio a Dios era un sacrificio de un animal
Por lo tanto, se presentaba la sangre como ofrenda. Y aunque aquí todavía en este tiempo no estaba todavía el sistema de sacrificios, porque estamos hablando del principio de la creación, los primeros habitantes de la tierra. Entonces, aquí Abel ofreció algo que a Dios le pareció agradable. Y lo presentó. Y le pareció que fue más aceptable que el de Caín. Y en este relato, en esta historia, tenemos dos grandes verdades. La primera, la envidia. La envidia conduce a la amargura, iglesia. Conduce a la amargura y la amargura al odio y el odio al asesinato. Porque la envidia es una cosa que solo puede envenenar toda la vida y matar todo lo bueno. Cuando tenemos envidias en nuestras vidas, podemos olvidarnos de que no vamos a descansar ni mental ni físicamente porque nos estaremos corroyendo por dentro. La envidia de lo que hizo el otro, la envidia de tener lo que tiene el otro, la envidia de poder pasar por encima del otro. La segunda cosa es que este pasaje nos enseña acerca de Caín y Abel, es que el hombre mató por primera vez, entonces comenzó el asesinato. Hasta aquel entonces la Biblia no nos relata que nadie hubiera muerto, y mucho menos porque otra persona le produjo la muerte al que estaba al lado. Entonces, hay una condenación para el pecador, pero hay una condenación mayor para el que enseña a alguien a pecar. Y aquí podemos ver que Caín nos enseñó que se podía matar al otro, y que los hombres lo tomaron después por costumbre. Así que podemos ver la envidia en la vida de Caín y el asesinato en la vida de Caín. Pero Dios dio testimonio de que aquella justicia, la justicia hecha por Abel y por la fe, le movió a aceptar la ofrenda de ese hombre, de Abel. Y aunque Abel murió, el texto nos dice en Hebreos que todavía hasta el día de hoy, esa ofrenda, eso que presentó Abel, todavía da testimonio, todavía habla de aquello que complace a Dios o que le agrada a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Le agradó el corazón de Abel. Le agradó un corazón que no solamente trajo algo, sino que posiblemente le agradó lo que le estaba ofreciendo. La fe, la confianza, el depositarla en él. Y Caín tal vez era más despistado, estaba más concentrado en sus tierras. Y por eso lo que trajo no es que no fuera poco, sino que tal vez su corazón no estaba agradando con fe al Señor. Y siguen los ejemplos. Y ahora vamos con Enoc, versículos 5 y 6. Y en el Antiguo Testamento se nos resume la vida de Enoc en una frase. Versículo 5, capítulo 5, versículo 24 de Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Entonces Enoc no murió? Pues aparentemente no. Lo que nos dice el texto es que caminó con Dios. La experiencia de Enoc de ser trasladado para no ver la muerte fue la señal de que él había agradado a Dios. Y entonces nos dice que caminó con Dios y el autor de Hebreos dice que para esto lo que indicaba era que su vida era una vida caracterizada por la fe. Posiblemente Enoc tenía tanta intimidad con Dios, creía a Dios en todo lo que él le proponía y lo que Enoc hacía era seguir sus instrucciones y estar pegado a él. Posiblemente en una situación de elegir prioridades, la de Enoc era hacer lo que le decía el Señor o hacer su voluntad. Así que Enoc, se nos dice, no murió simplemente porque a Dios le pareció bien llevarlo con él y desapareció de la tierra. Y entonces ahí está el versículo 6, que lo hemos usado tantas veces y de tantas formas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agradó de Enoc y dijo, tú te vienes conmigo, voy a llevarte. ¿Y dónde lo llevó y dónde está? Nunca más se habló de Enoc en la Escritura, más que aquí, en el carta de Hebreos, para mencionar que Dios lo llevó con él. ¿Dónde está Enoc? No lo sabemos. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría que el Señor nos llevara con él? De hecho, es nuestra fe. Nuestra fe es que nos lleve el Señor con él. Pues Enoc agradó al Señor, y agradarle significa que tuvo fe en él. Y esta definición de porque sin fe es imposible agradar a Dios, y entonces ahí hay un galardón,
es la recompensa, es la presencia de Dios mismo. Él es galardonador de los que le buscan. No es una medalla de metal, no es un premio como ir en avión, no es un regalo que tú puedas tocar. El mejor regalo, el mejor galardón es la fe en el Señor y la presencia del Señor. Y fíjate que lo que dice esta afirmación viene a estar conectado o unido al versículo 1 del capítulo 11, donde se definía qué era la fe. ¿Os acordáis? La fe es la constancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto era lo que hacían aquellos hombres que amaban a Dios, aquellas mujeres que confiaron en Dios y que le siguieron. Esto era lo que hacían. No veían al Señor tal vez no habían esas revelaciones como las que vio Moisés, pero lo que sí sabía aquella gente era que servir a Dios y buscar a Dios era agradable para su vida, porque Dios estaba con ellos. ¿Qué te parece? Esto es interesante. Así que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y estar seguro de lo que no se ve y creer que es galardonador de los que le buscan, que esto es confiar que sus promesas se van a cumplir. Este fue Enoc. El Señor le diría, ¿tú te imaginas la escena? ¿Tienes imaginación como yo? ¿Te puedes imaginar la escena? La escena es que el Señor está hablando con Enoc y Dios le dice, oye, mira, ven, te vas a venir conmigo, te voy a llevar a un sitio, no te despidas ni de tu familia. ¿Y cómo vamos a ir, Señor? He alquilado una nave espacial. Y vale, ¿y cómo me voy a montar? No te preocupes, ya está todo organizado para que te montes y te vayas. ¿Os acordáis de esta historia que os conté una vez acerca de Moisés, ¿no? Y del niño de la escuela dominical que escuchó la historia de Moisés y de cómo cruzaron el pueblo de Israel, cruzó el Mar Rojo, ¿sí? Y el niño se inventó otra historia paralela diciendo que había sido con retroexcavadoras, que allí bajaron del cielo no sé qué, pusieron unos paneles, no sé cuántos, unas ventanas que cayeron desde el cielo y se levantaron unos paneles y el agua allí chocaba y se hizo un pasillo. Y el padre dice, no, eso no fue así. Dice, bueno, pues si te cuento la verdad, que entonces sí que ya no te la creo. ¿Cómo es eso que iba a meter una vara, iba a meter el pie y el mar se iba a separar? Pues así fue. ¿Te imaginas la conversación por la fe? Señor, yo voy a estar contigo. Pero no era solamente creerle en eso, era creerle en más cosas que eso. Y posiblemente Enoc tuvo una vida en la que la confianza en Dios fue una virtud en él. Y esto le permitió tener el galardón de estar en la presencia de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Él se deja hallar. Si tú buscas a Dios, Él te va a bendecir, Él va a cuidar de ti. Si tú le crees a Dios, Él va a cumplir las promesas que te ha dado. Todas y cada una de ellas. Este es nuestro Señor. La última historia ahí que leemos en el versículo 7 hoy es la historia de Noé. Esta sí que la conocéis, ¿no? ¿Sí? ¿Recordáis a Noé? ¿Recordáis lo que hizo? Construyó un arca, ¿sí? Estuvo ahí en el arca un montón de meses con un montón de animales, toda su familia. El último día, después de tanta lluvia, y cuando ya el arca se posó y cuando ya dejó de llover, Dios hizo un pacto con Noé poniendo un arco iris, ¿verdad? Que es una señal de un pacto de Dios con el hombre, de que no volvería a pasar aquello jamás, ¿vale? Y cada vez que nosotros vemos el arco iris, recordamos el qué, este pacto de Dios con los hombres, ¿vale? Es una señal, un pacto, ¿vale? La historia de Noé, que se encuentra en los capítulos 6 al 8 de Génesis, habla de una humanidad que estaba corrompida. Y Dios le comunica a Noé cuál es su propósito de hacer, que es hacer un juicio sobre la humanidad por su pecado, por su desviación. Y entonces le da instrucciones a Noé para que construya un arca, para que pueda salvar a su familia y para que pueda meter allí una representación, una pareja de todos los seres creados que Dios había hecho, aves, los peces, los animales, todo estaba metido allí. Y entonces hay alguien que ha construido hace poco un arca parecido con las medidas que están en la Biblia. No sé dónde está, creo que es en Holanda, creo que es inmenso el arca ese. Nosotros pensamos en un arca y hemos visto, claro, vemos los dibujos, pensamos en una cosita pequeñita, ¿verdad? Pensamos en un barco de los tamaños que nosotros... Pero lo que está construido ahí, que han construido, que parece el arca o algo similar a las dimensiones de lo que está en la Biblia, es enorme. Entonces,
¿qué hizo Noé? Obedeció a Dios conforme a lo que le dijo, le creyó, y eso es fe. Empecemos por ahí. Y así salvó Noé su vida, la de su esposa, sus hijos, o sea, salvó a toda su familia. Noé estaba construyendo el arca y la gente lo veía y le decía: ¿qué estás haciendo, alma de cántaro? ¿Qué haces? Pero ¿cómo se te ocurre construir un barco de esas dimensiones si no ha llovido nunca? ¿Cómo que va a caer agua de la tierra? En el tiempo de Noé no caía agua del cielo. En el tiempo de Noé la tierra se regaba por un vapor que salía de la tierra. La gente no sabía lo que era ver una nube en el cielo y que cayera agua. Era normal que la gente le dijera a Noé que estaba loco. Era normal que la gente se riera de él y que se burlara. Sin embargo, Noé, conforme a lo que significa su nombre, ¿sabéis qué significa Noé? Significa pregonero de justicia. ¿Qué estaba pregonando Noé? Noé no estaba pregonando solamente que estaba haciendo un arca. Noé estaba diciendo: Dios está cansado de cómo os habéis desviado de su presencia. Volved al Señor. Y la gente se reía de Noé. Parece que la fe de Noé estaba unos puntitos por encima de la de muchos, Porque si ya sabiendo que no cae agua del cielo y Dios te dice: va a caer agua del cielo, construye un arca donde vas a meter a la gente, donde vas a meter a los animales y vas a meter a tu familia, porque nadie más se va a querer salvar. Así que parece que Noé tenía una fe por encima de la de los demás, unos puntitos por encima, por lo menos, no sé, me imagino yo que tenía un poquito más de fe. Este era un loco, loco. Pues sabes, primera cosa, Noé le tomó la palabra a Dios. Creyó lo que Dios le dijo acerca de lo que iba a hacer. Y esto no pasó de un día para otro, Tardaron muchos años hasta que Noé lo logró. Hasta que Dios lo hizo, pasaron muchos años. Imagínate que es soportar muchos años a la gente riéndose de ti. Imagínate cuánto tiene que ser el sufrimiento de que alguien se burle de ti. Imagínate. Pues Noé lo creyó a Dios, le tomó la palabra a Dios. Parecía una tontería, pero Noé creyó y se lo jugó todo, porque en vez de pensar: voy a construirme una casita en la montaña, en vez de invertir en la bolsa, en vez de pensar en comprarse un coche o una carreta nueva y una mula nueva que le llevara de un sitio para otro, Noé lo que hizo fue invertirlo todo y ponerlo todo en unas maderas y construir un arca. Él con sus manos, nadie le ayudó. Segunda cosa, a Noé no le desanimaron aquellas burlas, y esto es importante. La gente podía burlarse de él, pero él no se desanimó. ¿Quién sino un loco de remate haría la construcción de un barco tan grande en tiempo seco y con el mar a mucha distancia? ¿Quién lo haría? Pues él, a pesar de las burlas de la gente, siguió. Y tercera cosa, la fe de Noé fue el juicio de los otros. Porque cuando se cumplió lo que Dios dijo, Noé fue salvado y los otros fueron muertos. Y esto hace que se convierta en una profesión de riesgo ser un hijo de Dios que tiene fe. Es una profesión de riesgo. Créanme que para mí también es una profesión de riesgo. Y no solamente frente al mundo, a veces frente a muchos de vosotros. Cuando digo lo que Dios va a hacer, o cuando digo Dios está hablando y está haciendo estas cosas, y vosotros me miráis con cara de... Es un riesgo. Es un riesgo vivir la fe en medio de gente que tiene fe, tal vez unos puntitos por arriba, unos puntitos por abajo, pero hay gente que no la tiene. Y la pregunta para ti, iglesia, es: ¿tú tienes fe? ¿Tú te consideras un loco? ¿Tú te consideras un loco que cree lo que Dios dice? Porque a aquella gente del tiempo de Noé le costó creer a un hombre de Dios. ¿Y a ti te cuesta creer a un hombre de Dios? ¿A ti te cuesta creer a alguien que te dice algo de parte de Dios que es para edificar tu vida? ¿Te cuesta creer cuando los pastores, los predicadores, tu líder de célula o alguien que tiene un testimonio fiel al Señor te habla acerca de las cosas que Dios quiere hacer y de cómo lo quiere hacer, y tú lo cuestionas o lo tienes por loco o lo miras como diciendo: pobrecito mío? Doy gracias a Dios de que estáis aquí por la misericordia de Dios, porque si fuera por la mía, ¿verdad, José Luis? ¿Dónde está José Luis? José Luis dice que si yo fuera como Dios, que yo mismo le dije: digo, no, que va, no quiero ser como Dios, porque entonces algunos de nosotros, algunos van a sufrir más de lo que sufren. Gracias al Señor que no soy Dios.
La cuarta cosa es que Noé fue justo y lo fue por la fe. Y esto, iglesia, que es el primero en llamársele justo, ¿vale? En la Escritura. Y su bondad consistió en que le tomó la palabra de Dios, y cuando otros estaban rompiendo los mandamientos de Dios o no querían relacionarse con Él, Noé los cumplía. Noé era obediente. Cuando los otros hacían los sordos, Noé estaba dispuesto a escuchar. Noé le hizo caso a las advertencias de Dios. Y cuando otros se reían de Dios y de Noé, entonces él mostró que respetaba lo que Dios hacía y decía. Noé puso en evidencia la falta de fe de la gente que estaba a su alrededor. Y en un tiempo cuando la gente pasaba de Dios, Noé le honraba y le consideraba la suprema realidad del universo. Noé le honraba con todo. Y cuando Noé fue advertido sobre cosas que aún no habían sido vistas, y él lo creyó, se le hizo saber sobre que el juicio de Dios vendría con el diluvio. Noé reaccionó a esta palabra de Dios, a la palabra que Dios le dio, con el mismo temor reverente, la misma expresión o las mismas palabras que después se usan acerca de Jesús en el Evangelio. Temor reverente. Al expresar la fe, Noé, y al construir el arca, salvó a su familia, un hombre diligente, un hombre cuidadoso de su casa. Salvó a su familia y le mostró al mundo que su condena llegaba, que era realidad. Noé llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, en el sentido de que su conducta le hizo ser un hombre justo. Y entonces, ¿cómo lo mostró su fe? Haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor como Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestras vidas entonces tienen que mostrar que la confianza trae un resultado. Y el mejor premio sigue siendo Dios mismo. ¿Cómo llega ese premio? Por nuestra fe. ¿Qué haremos, iglesia, entonces? Siguiendo el ejemplo de Abel, siguiendo el ejemplo de Enoc y siguiendo el ejemplo de Noé. Pues como iglesia os propongo hacer 5 cosas. La primera de ellas es que debemos traer ofrendas que vayan más allá del cumplimiento o de la rutina. Porque la ofrenda es una convicción de que Dios es el mejor premio que nos podría tocar. Cuando yo estoy dando una ofrenda, cuando yo estoy trayendo mi generosidad, estoy haciéndolo no porque haya que pagar facturas, sabes que siempre te lo digo, sino porque Dios es lo mejor que me podía dar. Y date cuenta de algo, ni aún entregando mi propia vida, ni aún entregando todos mis bienes, ni entregando todo lo que tengo, nada de eso puede compararse a estar en la presencia de Dios. Ese es el mejor regalo, el mejor galardón. Entonces su presencia es mucho más que todas las posesiones de este mundo, iglesia. Y todo aquello que podamos almacenar, nada se puede comparar a Él. Entonces, ¿cuál es la mejor adoración? La mejor adoración para que Dios se agrade es la vida propia. Tu vida, mi vida, necesitamos darla por entero. Y la vida se ve diferente cuando Dios se agrada de nosotros y también de nuestras ofrendas. Cuando nuestras ofrendas son agradables a Él, por un corazón agradecido, por un corazón que camina en fe y no solo que cumple normas. Entonces la vida se ve diferente así. Y es posible que entregar tu ofrenda te cueste muchas cosas, hasta la vida, porque te estás desprendiendo de cosas, pero porque estás queriendo agradar a Dios. Porque quieres que Dios se agrade de ti y de lo que le das, de lo que le ofreces. Entonces, necesitamos poner la fe en marcha. Porque la fe que decimos que tenemos, hay que ponerla en práctica y reconocer que Él es Dios. Quien nos ofrece la vida, quien no ofrece su vida y sus posesiones como ofrenda agradable como la de Abel,
no puede mostrar su fe. Si tú no tienes una ofrenda agradable a Dios, entonces no puedes mostrar tu fe. No puedes mostrar tu fe solamente diciendo yo tengo fe, yo creo, yo sé que un día. Cree ahora para que puedas tener tu premio ahora, y es la presencia de Dios. Debemos ver la ofrenda como una muestra de fe, porque las excusas muestran inseguridad en Dios. Y no importa la cantidad que des, si tu ofrenda no está acompañada de fe. Tienes que tener fe en el día a día y creerle a Dios. Y Él se encarga del resto. La segunda cosa es que debemos caminar con Dios para poder agradarle. Caminar con Dios es acercarnos a Él, estar cerca de Él. Llamarle para decir, Señor, voy a caminar, ven conmigo. Si no tienes fe, no podrás agradar a Dios. Para alcanzar las recompensas de Dios debes convertir la fe en una acción estable que produzca constante crecimiento. Voy con el Señor, camino con Él, obedezco, camino con Él, me dejo enseñar y entonces eso va a producir en mí crecimiento. Porque la fe no se explica con palabras, ya te lo dije la semana pasada, la fe se explica con acciones, con lo que se hace. No basta solamente decir que creo, muestra que crees. Porque debemos convertir la fe en intimidad con Dios y en obediencia. Eso es caminar con Dios. Él es el premio que nosotros necesitamos. No necesitamos otro. Su presencia, sabernos sentir seguro de que Él está con nosotros. Porque debe ser su presencia nuestro mayor anhelo. Si tu anhelo no es tener al Señor en tu corazón, entonces todo lo demás no sirve para nada. La tercera cosa, debemos orar por hombres que tomen en serio a Dios y sus instrucciones. Y ahora me vais a permitir, mujeres, que hable directamente a los hombres en la congregación. ¿Dónde están los hombres que quieren salvar a su familia? Y entonces, ¿dónde están los hombres que creerán a Dios y que harán lo que Dios les dice? Que se esforzarán, que renunciarán a otras cosas para ver a su familia a los pies de Cristo. Porque Noé se esforzó por su familia y la salvó. Hombres que estáis aquí, ¿qué vais a hacer para salvar a vuestra familia? Yo reconozco a los hombres que traen la provisión a casa para que su casa haya sustento. Pero, ¿cuánto está tu fe de fuerte para poder llevar a tu familia a una salvación en Dios? Porque algunos no quieren buscar a Dios, y estos son los que representan a los que se reían de Noé. Pero a la vez también son los que quieren subirse dentro del arca cuando ven caer el agua del cielo y ya les está llegando por el cuello. Muchos hombres son los que quieren hacer esto mismo. Muchos hombres son los que, bueno, voy a vivir la vida que quiera, pero no, es imposible que el Señor me vaya a dejar atrás. Necesitamos en la iglesia hombres de fe que tomen su lugar en su casa y también que lo tomen en la iglesia. Y vuestras esposas os agradecerían esto muchísimo. Necesitamos hombres de fe que sepan que el Señor es más importante que cualquier otra cosa. Ama a tu familia, ama al Señor primero y después ama a tu familia con todo tu corazón. Entonces está claro que para tomar en serio la palabra de Dios debemos escuchar la voz de Dios y una vez que somos retados por Él, entonces dejarlo todo de lado. Hombres, esto es lo que debemos hacer. Y debemos concentrarnos en lo que Dios ha dicho que hagamos, aunque nos cueste. Pero tenemos que hacerlo porque debemos agradar a Dios primero. Entonces, presta atención a lo que Dios te está diciendo, hombre. Presta atención a lo que Dios te está diciendo, sea por el canal que sea. Tal vez una predicación, tal vez una alabanza, tal vez una oración, tal vez algo que sucedió en el día a día, en tu trabajo, en casa, en la calle. Presta atención a lo que Dios te está hablando. Pero acércate a Dios para que sepas que te está hablando. Nuestra vida debe tener una continua preparación y debemos estar completamente entregados al Señor y saber que Dios va a hacer las cosas que van a hacer que sucedan. Y hay una enseñanza y una esperanza que como hombres y como iglesia tenemos que tener. Hombres que aman a Dios tenemos que tener. Jesús vuelve. Y la gente no está pensando en eso.
Si no creyeron en su primera venida, no van a creer en la segunda. Si no creyeron que hace 2000 años Jesús vino a la tierra, ¿cómo van a creer que Él va a volver a buscar a la iglesia? Que Él va a traer juicio. La gente sigue pensando que Dios no va a traer juicio. Testificando esta semana en el trabajo a una compañera de trabajo, yo le decía, no, pero yo no creo en ese mensaje de juicio. Lamento tirarte tus convicciones al suelo, pero Dios dará recompensa a los que creen en Él y será su presencia por la eternidad, vida eterna, y a los que no creen en Él y no viven conforme a sus mandamientos, la condenación eterna, que es estar separado de Dios para siempre. Podemos vivir como si este mensaje no tuviera ninguna importancia, el que Jesús vuelve, pero vuelve. Como si fuera y tenemos que hacer que ese mensaje en realidad se convierta en la cosa más importante de nuestras vidas, para que podamos ser hombres que salvan a sus familias. Tercera cosa, debemos ser unos locos por Jesús, iglesia. Debemos volvernos locos. Me acuerdo empezamos la iglesia hace 6 años, empezamos a reunirnos aquí en el mes de noviembre, y un día llegué, después de empezar aquí, llegué, y me acuerdo que estábamos allí tomando café, y le conté a algunos hermanos que venía caminando desde donde aparqué el coche, yo antes venía en coche, aparqué el coche en el parking de la iglesia, donde la mayoría de vosotros lo aparcáis, ¿vale? Entonces aparqué el coche allí y venía caminando y venía viendo una visión, y era que de todas las calles empezaba a salir gente que empezaban a venir al SPY para buscar del Señor y para proclamar el nombre del Señor. Y claro, yo le conté eso allí mientras tomábamos café. ¿Te puedes imaginar la cara de los que me estaban mirando? Sí. Y yo sabía que al contar eso, la cara de los que iban a escucharme iba a ser tal cual esa, pero yo tenía que contarlo. Las locuras no vienen solas, ni vienen precedidas porque alguien dice, este tío está loco. No, no. Las locuras es creerle a Dios lo que Él puede llegar a hacer. Si nosotros decimos, Señor, en ti confiamos, en ti caminamos. Y necesitamos ser unos locos por Jesús. El que le toma la palabra a Dios puede que emprenda a veces una actividad que parezca una locura, pero va adelante porque sabe que Dios está con él. No tenemos más que pensar en los primeros días de la iglesia, cómo la iglesia se edificaba y cómo caminaba, ¿vale? Pensemos en esa iglesia que empezaba. El Señor les dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Pentecostés vino el Espíritu Santo y aquellos locos fueron y predicaron. Y no les importó recibir azotes, pagar con su vida, pero vieron la mano de Dios obrando, la gente siendo salvada y viendo su poder manifestado con milagros, prodigios, señales, que eran hechos no solo por Jesús, que ya había ascendido a los cielos, sino hechas por aquellos que eran sus discípulos, porque le creían a Dios. Entonces, necesitamos creer en estas locuras. Una vez alguien se encuentra con un amigo y le dijo, he decidido ser cristiano, he decidido seguir a Jesús. Y el amigo le contestó, pero ¿sabes lo que le hacen a los cristianos, verdad? Y él le dijo incluso, están fuera de la ley. Bueno, pues hoy en día estamos fuera de la ley, conforme a lo que los gobiernos dicen que nosotros tenemos que hacer. Muchas de esas cosas que nos dicen que tenemos que hacer no son bíblicas, no son las cosas que a Dios le agrada. Y le sigue diciendo, los meten en la cárcel, los echan a los leones, los crucifican, los queman vivos. Dice, sí, ya lo sé, pero tengo fe. La locura por el Señor. Y este amigo le dijo, ¿estás loco de remate? Sí, lo sé. Si escucháramos a Pablo diría, si estoy loco es por Cristo, si estoy cuerdo por el mundo. Prefiero estar loco por Cristo que cuerdo para el mundo. Necesitamos esa locura. Ayer los jóvenes manifestaban su locura por el Señor, algunos de ellos, otros tal vez no. Algunos de los jóvenes iban para ligar, pero esto no está mal, no se preocupen, no está mal. Yo también iba para ligar. Yo también fui a la iglesia cuando era un jovencito para ligar. Sí, además me cambié de iglesia porque la iglesia en la que yo estaba, yo tenía 13 años, me cambié de iglesia porque en la iglesia en la que yo estaba habían 4 jóvenes y todos éramos varones y una sola chica y las 4 la teníamos asediada. No había percal allí, no había... Así que me cambié de iglesia y a la iglesia a la que fui habían 4 jóvenes, 2 de ellos, uno casado, el otro noviado para casarse, el otro soltero. Yo era el cuarto y habían como 15 o 20 chicas. Allí había percal. Allí yo quería estar.
Y me cambié de iglesia. ¿Qué te crees? Que fui allí porque... Y resulta que empiezo a ir a esa iglesia y el Señor empieza a hablarme. Y el Señor toca mi corazón. Allí conocí a Marc, por cierto. Que no se pongan así, que no... Para nada. Sí que nos odiábamos a muerte. Nos veíamos, nos insultábamos, nos pegábamos. Y después, como a ella le dieron calabazas y a mí también, pues nos empezamos a contar las calabazas que nos habían contado y después surgió el amor. El caso es que los jóvenes van a estos eventos y tal y te dicen, es que están yendo para ligar. Déjalos. Allí se predica el Evangelio. Ya me aseguro yo de que se predique. Por lo menos a los que yo llevo, a los míos, no se preocupen, padre. Yo llevo a mis jóvenes a los lugares donde se predica el Evangelio. Habrán juegos, habrán talleres, habrá diversión, habrá castillos hinchables, pero se predica el Evangelio. Y los jóvenes después te dicen, pero es que los juegos eran los mismos del año pasado, pero la palabra era diferente y lo que importa es la palabra. Ya sé que me estoy pasando, pero es lo que hay. Y allí estaban los jóvenes, los tenías que ver ayer saltando, brincando, adorando al Señor, gozándose en el Señor. Están locos. Pero ya te digo yo que vamos a estar más locos. El año que viene, bueno, como iglesia nos vamos a volver locos, vamos a hacer las locuras porque queremos alcanzar esta ciudad. Yo quiero ver a esta ciudad rendida a los pies de Cristo. ¿Saben qué van a hacer las iglesias evangélicas de Sabadell el año que viene? Van a hacer una marcha por la ciudad y van a venir cristianos de toda Cataluña para hacer esa marcha. Van a venir otros 3.000 o 4.000 cristianos de otros lugares y vamos a estar predicando en las plazas. 200, 300 personas impactando en las plazas, en diferentes plazas en Sabadell predicando el Evangelio, y después vamos a estar haciendo una marcha por la ciudad y un evento evangelístico multitudinario enfrente del Corte Inglés en el Parque de Cataluña, allí en la Explanada. ¿Esto es una locura, sí o no? Sí, pues lo es. Lo vamos a hacer porque tenemos la locura de la predicación, queremos alcanzar a la gente, queremos predicar el Evangelio. Tenemos la locura por 3.16. 3.16 es por auténtico. Auténtico es un quebradero de cabeza. ¿En qué cabeza le cabe a alguien sano en su juicio cabal hacer un evento como el de Auténtico? Porque ama a Dios y ama a los jóvenes. Y nos vamos a volver más locos por ello. El plan el año que viene es juntar a más de 500. Imagínate la locura. Pero es que el año que viene nos vamos a volver más locos. Ya se lo dije a mi mujer, vas a hacer un congreso de mujeres. Y me dice, vale, lo hacemos. Y vamos a hacer un congreso de hombres, porque la locura por la pasión de la... Además, ahora ya estás pillada, ya no se puede echar la... Entonces, vamos a tener la locura de la predicación. La locura, y vamos a volver la gente loca. Porque vamos a anunciar que en Cristo hay salvación. Pero para poder decir que hay salvación, la gente dice, ¿de qué me tengo que salvar? Me tengo que salvar de la condenación. La locura de la predicación. Y así, y así, y así, y más, y más, y más. Última cosa. Tenemos que trabajar por una fe que se vea en el exterior, iglesia. Se asume que lo que estáis aquí, todos los que estáis aquí, tenéis fe. Ahora, pregunto, ¿cómo lo muestras? Vive como Jesús. Muestra a Jesús. Anuncia el juicio de Dios y la respuesta que Dios da a través de su único Hijo. Sé sal y luz. Un hombre llamado Alcibíades, un joven muy brillante en Atenas, en la época de los pensadores, le decía a Sócrates, Sócrates, te odio, porque siempre que me encuentro contigo me haces ver cómo soy. Que nuestro mensaje permita que la gente pueda ver quién es Dios y quién es Jesús. Que la gente pueda ver su realidad frente a Dios, su pecado y la necesidad de un Salvador. Y aunque puede que el mensaje no sea agradable para los que lo oyen, es la verdad de Dios. Y el mensaje de Dios es poderoso, es un mensaje que rompe. Es el dinamis de Dios, la dinamita de Dios, que allí donde explosiona cambia todas las cosas y las hace nuevas. No destruye, sino que hace nuevo. Es Dios el poderoso, el que tiene poder y autoridad cuando se predica el mensaje, aunque otros lo rechacen. Es un mensaje que seguro que va a ser entregado bajo la unción de Dios, en el poder de Dios, bajo el cuidado del Espíritu Santo. Y entonces cuando te expones a ese mensaje, la vida no tiene otro remedio que caer rendida a los pies del Señor. No vas a convencer tú de pecado, ni yo tampoco. Va a ser el Señor quien convenza de pecado. Por lo tanto, iglesia, hoy el mejor premio es Él. El premio es Él.
El galardón por la fe es la misma presencia de Dios, de la que ahora disfrutamos y en la eternidad disfrutaremos. Por lo tanto, sustituye hoy la presencia del pecado por la fe. La fe en el que perdona esos pecados. Si hoy no le has entregado tu corazón a Cristo, entrégaselo. Porque Él te reconcilia, Jesús te reconcilia con Dios y te hace una nueva criatura. Acércate a Él. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella. Gracias por permitirnos tener fe en ti, en tu salvación, en lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios. Hoy traemos nuestra vida delante de ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro caminar contigo. Aumenta, Señor, que podamos agradarte con nuestras vidas, entregarte lo que somos, lo que tenemos, para que tú te agrades de nosotros, Señor. Para que tú, Señor, te agrades de lo que nosotros somos, por lo que decimos ser, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Dios, obra para que haya una iglesia, hombres y mujeres que te crean a ti, Señor. Que crean tu palabra cuando tú les hablas y les das una palabra a su corazón. Señor, ayúdanos a creer que vuelves y a vivir apartados para ti para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entrégale tu corazón a Jesús si todavía no se lo ha dado. E iglesia, aumenta tu fe. Camina con el Señor.